Programando en Lombloe, vamos a ver dónde está el cambio y lo más importante, dónde está la ventaja para el opositor. Ya son bastantes años los que tenemos la Lombloe, ya creo que se ha asentado, pero sigue habiendo opositores LOMCE que no saben cómo programar y no saben crear esas situaciones de aprendizaje. Así que te voy a traer en 5 minutos los 5 grandes cambios para que tengas proactividad y para que programes bien. Si programas bien en las oposiciones de educación, tienes una clara ventaja respecto a la media. ¿Qué hace la media en oposiciones de educación? Copia y pega. Se lleva situaciones de aprendizaje que le pasa a la academia de referencia. Copia el curso que coge de antemano y no cambia nada y se pone delante del tribunal y vomita. Claro, no estás demostrando que programas bien. Si tú programas bien, vas a ver que toda tu exposición va a tener coherencia. Así que vamos ya con el primer gran cambio. Comienza con el final en mente. A la hora de programar, lo más difícil quizá es pensar en qué quieres que tu alumnado aprenda. Y así, si yo parto del final, si parto del final de la situación de aprendizaje, si yo me hago la pregunta de cuál va a ser el producto final o las actividades de evaluación de referencia, yo sé que mi grupo clase quiero que acabe haciendo una newsletter educativa que le acerque a las familias esos servicios a la comunidad que pueda hacer. Sé que ese es mi producto final. Entonces yo cojo esto y deconstruyo hacia atrás, hago las correctas actividades, las progresiones adecuadas en cuanto a metodologías activas y mis alumnados llegan, mis alumnados, mi alumnado llega a ese producto final. Entonces, la progresión adecuada va a marcar la diferencia y ese producto final también. Por cierto, si quieres verte, aún no lo has hecho, son los últimos días que va a estar en público, esa clase que hicimos de 30 minutos que complementa muy bien a este vídeo de cómo programar, cómo innovar y cómo evaluar, la tienes en el comentario fijado. Le echas un vistazo y ya con esto, septiembre empieza de otra forma, empiezas octubre sabiendo programar mucho mejor. Así que aprovechate en el comentario fijado, míratela, simplemente dejas tu correo y te la envío al instante, sin más. Segundo gran cambio, menos es más. Intenta programar siempre el mínimo de unidades o situaciones que te plantea convocatoria. Más vale realizar 6 situaciones de aprendizaje completas, con actividades diversas, con el correcto andamiaje, con las propuestas enfocadas al diseño universal para aprendizaje, que coger una programación tipo que tengo del 11 de cuando me pedían, de hecho a mí me lo pidieron 15 unidades, y soltárselas al tribunal esas 15 unidades donde no puedes profundizar en ningún contenido. Si sabes algo de buenas estrategias de aprendizaje, sabes que la práctica espaciada es clave. Si tú sabes espaciar el aprendizaje, incluso los diferentes contenidos que se repitan en pequeñas dosis, vas a hacer que el tribunal observe que sabes de técnicas de estudio y le vas a hacer ver que es la mejor forma para que tu alumnado aprenda. Entonces, cumple uno de los principios más importantes, la práctica espaciada y también la práctica entrelazada. Tercer gran cambio, evaluación formativa en el centro. Es lo más importante para que tu alumnado aprenda. Es la piedra angular del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin autoevaluación no hay aprendizaje. Sin la correcta evaluación, tu alumnado no va a saber qué hace, por qué lo hace, qué más puede hacer. Esto es como un mal entrenador que coge a un sujeto que quiere estar saludable o quiere perder peso y le dice, venga, te voy a cansar. Y le pone a hacer 50.000 burpees. Pues sí, la has cansado, pero realmente has trabajado para que esa persona tenga adherencia, esa persona mejore sus marcadores saludables. No, simplemente lo has cansado. Pues un docente igual puede hacer una serie de actividades sin ningún tipo de sentido, parecer que controla muy bien la clase porque están todos callados y no paran de trabajar, pero a la hora de la verdad la pregunta es, ¿qué ha aprendido tu alumnado? No, pero ha hecho 50 actividades y ha hecho 40 exámenes y le he puesto un 8,888 de media. Soy un superdocente. Pues te tienes que quizá preguntar las cosas, dejar esos momentos para que tu alumnado, si en algún momento falla y le haces un pequeño producto competencial, tenga en otra situación de aprendizaje o en la misma 3, 4 sesiones posteriores que te pueda demostrar ese pequeño borrador, esa exposición oral, si le ha salido mal, que te pueda demostrar con las mejoras que le has ayudado a llevar a cabo, pues que ha mejorado. Es decir, oportunidades de mejora, que no sea, esto no es selectivo, te hago un examen sorpresa, igual te pillo, te he suspendido a haber estudiado. No, se trata de que tu alumnado aprenda. Cuarto gran cambio, vamos a medir las competencias clave de manera concreta.
20 años hablando de evaluación competencial, 20 años programando en competencias. Ahora lo tenemos más flexible, no tenemos esos estándares de aprendizaje, tenemos para aclararnos los criterios de evaluación de referencia y los descriptores operativos, las competencias específicas, teniendo un marco bastante alto y unos conocimientos previos al respecto. Lo único que tenemos que hacer es coger esos criterios de evaluación, traducirlos en una serie de objetivos de aprendizaje entendibles tanto para el docente como para el alumnado, y ahí está la magia y la dificultad. Y una vez que sean entendibles, pues ofrecerles con actividades de evaluación diversas esas propuestas competenciales y evaluar pues que tu alumnado sepa comunicar, evaluar que tu alumnado sepa ayudar al prójimo, evaluar esa expresión cultural, evaluar esa parada y esa reflexión, evaluar ese aprender a aprender. Para eso necesitamos actividades, pero sobre todo necesitamos traducir los criterios en buenos indicadores y esos indicadores ofrecerles actividades de evaluación completas más allá de exámenes que están bien, pero que no solo sean exámenes puramente factuales de te pido la definición, te pido la clasificación, el que mejor memoriza es el que más nota tiene. Eso ya es como dice Héctor Ruiz, no me sale la palabra, pero es necesario tener una base de contenidos, pero también es necesario ofrecerles, una vez que tenemos esa base de contenidos, ofrecerles propuestas donde tu alumnado demuestre a hacer, para buscar ese aprendizaje generativo, ese aprendizaje duradero y sobre todo transferible. Y por último, quinto gran cambio, y ya acabamos el vídeo y te llevas esto, lo piensas, utilizas la metacognición, reflexionas si lo tienes en cuenta a la hora de programar y, sobre todo, lo aplicas y dentro de poco me dices, Diego, me fue muy bien, porque sé que si esto lo aplicas de manera excelente, te va a ir muy bien. Innovación y diseño universal para aprendizaje. La ley fomenta el uso de metodologías activas. De hecho, el aprendizaje cooperativo aparece directamente en ese pequeño anexo que nos habla de situaciones de aprendizaje. La ley también nos fomenta el aprendizaje basado en proyectos, cuando nos dice que intentemos transferir lo que se enseña en el aula a la vida real. Qué mejor que un proyecto, qué mejor partir de una pregunta que acabe en una actividad de evaluación de referencia. Además, la palabra diversidad hemos visto la evolución desde todos los decretos LOMCE al OMLOE, que aparece 30, 40, 50 veces más respecto a años anteriores. Y cuando aparece tanto la palabra diversidad e inclusión en los decretos, reales decretos, es una declaración de intereses. ¿Qué medio tenemos para que nuestro alumnado, independientemente de su capacidad, se sienta competente? El DUA. Y para eso, pues tengo que aplicar los 3 principios del diseño universal para aprendizaje bien, tengo que aplicar ese andamiaje, esas progresiones, para los que están por encima del percentil, ofrecerles estímulos adecuados para que no se aburran, incluso se valore la ayuda. En definitiva, que si aplicas estas 5 características en profundidad, vas a tener una gran programación. Si tienes una gran programación y sabes venderla, tienes una gran nota. Y si tienes una gran nota, estás más cerca de tu objetivo, que es ser funcionario en el mínimo tiempo posible. Así que aplicar y como siempre nos vemos mañana. Pero antes de irte, por favor, un like que me viene genial. Un abrazo.